Quiero compartir una palabra. 3 grandes razones por qué Dios quiere bendecirte. 3 grandes razones. Estaba orando a Dios, pidiendo una palabra para nuestro pueblo, una palabra para nuestras vidas. Y el Señor puso en mi corazón el por qué nos trajo a su reino. Él nos trajo a su reino para bendecirnos. Él nos trajo a su reino para que lo representemos en la tierra. Somos sus embajadores. Representamos a Dios en la tierra. Y Dios es reflejado a través de nosotros. El mundo conocerá a Dios a través de nosotros. Esa es la razón por qué Dios nos trajo a su reino. Y estamos aquí en la tierra para representarlo. Y tenemos que representarlo bien. Y por eso que Dios tiene 3 grandes razones por qué quiere bendecirnos. Número 1, para servir como un gran ejemplo. La Biblia dice que Dios nos llamó para convertirnos o hacernos cabeza y no cola. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó para levantarlo como una luz en medio de este sistema, en medio de este mundo. Y entonces Dios levanta a Abraham para que a través de él se diera a conocer al Dios eterno, al Dios grande, al Dios vivo, al Dios que vive por los siglos de los siglos. Dios buscaba hombres en la tierra para que lo represente y eligió a Abraham para que lo representara en la tierra. Y cuando Dios se le revela, le dice estas palabras: haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición. Y a los que te maldigan los maldeciré, y a los que te bendigan los bendeciré. Dios llama a Abraham para que lo represente en este mundo. En este nuevo tiempo, Dios nos eligió, Dios nos escogió para que nosotros representemos a Dios en la tierra y nosotros seamos la imagen, el reflejo del Padre en este mundo. Y por eso que Dios ha puesto su embajada, y su embajada está en este mundo, y su embajada es el reino, y nosotros formamos parte de esa embajada. Y por eso que Pablo decía que somos embajadores de Cristo. Cada persona que se ha entregado a Jesús, aceptó a Jesús como su Salvador, Dios lo ha constituido en un embajador de su reino. Y cuando el reino entra a tu casa, cuando el reino entra a tu familia, tu casa y tu familia se convierte en una embajada del reino, en una embajada de Dios en la tierra. No estamos en una religión, estamos en el reino. Y nosotros somos sus embajadores. Y como embajadores de su reino, Dios quiere que lo representemos bien en esta tierra. Cuando Jesús vino a este mundo, sus discípulos le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros no me conocéis. El que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, nosotros reflejamos al Padre. Por eso quiero que entiendas que no estamos aquí en su reino por la casualidad. En el reino no existe casualidades. En el reino existe propósito. Si alguien te predicó el evangelio, si alguien te habló de Jesucristo, fue porque Dios señaló tu día y Dios señaló el momento para hablarte. Y si lo aceptaste a Él como tu Salvador, pues ya estás en el propósito del reino. Ya eres un embajador. Y si el evangelio entró a tu casa es una embajada del reino. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces Dios nos trajo a su reino para servirle como un ejemplo a este mundo. Por eso que Abraham es nuestro ejemplo, es un referente
para nosotros inspirarnos en él. Salomón, David, Moisés fueron levantados por Dios para servirnos de ejemplo. Y hoy Dios te levanta para ponerte por ejemplo de todo este sistema del mundo. Quiero que veamos el libro de 1 Corintios capítulo 1 verso 27. Dice la palabra de Dios: sino que a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Cómo Dios pudo escogerte y levantarte y convertirte en una lumbrera, convertirte en una luz, donde el mundo ha puesto sus ojos en ti? Y por eso que hay una grande responsabilidad en este mundo para los hijos de Dios, de caminar en integridad, de caminar en el testimonio de Dios, porque representamos a Dios en la tierra. No sé en qué situación Dios te trajo a su reino. Te trajo tal vez enfermo, te trajo tal vez quebrado, te trajo tal vez arruinado, te trajo tal vez en problemas de divorcio, no sé. Pero Dios te trajo a su reino para cambiarte la vida y para levantarte como una luz y ponerte por ejemplo, como ejemplo de mucha gente, de muchos pueblos. Por eso el apóstol Pablo dice a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Cuando Dios llamó a Pedro, Pedro era considerado como una persona del vulgo, como una persona común y corriente, con un lenguaje vulgar, tal vez sin una formación de ética, pero algo tuvo Pedro que fue transformado, y dice que cuando ellos hablaban del evangelio del reino, los doctores de la ley estaban asombrados y decían: ¿cómo estas personas, siendo del vulgo, pueden hablar como gente entendida, gente sabia, con palabras tan explícitas, tan claras? ¿Qué pasó ahí? Dios transformó su vida y los cambió. Y el mundo, los sabios quedaron impactados. Como pescadores podían hablar el evangelio del reino como gente entendida, como gente ilustrada, como gente que dominaba el léxico del reino. Y los religiosos decían: ¿cómo estos hombres del vulgo pueden hablar mejor que nosotros? Es que Dios transformó sus vidas. Y Dios nos está transformando para nosotros representarle a Dios en la tierra como ejemplo para una multitud de pueblos. Y ahí es donde Pablo lo entendió claramente, que Dios nos trajo justamente para levantarnos y ponernos como ejemplo de muchas personas. Estuve leyendo el testimonio de Henry Crowell. Me impactó bastante. El dueño de la empresa Quaker, que todos lo conocemos, todos hemos tomado Quaker en algún momento, lo seguimos tomando. Y usted se va, dice: pero yo conozco esa imagen del Quaker porque yo lo vengo tomando desde que yo era niño. Miren esta imagen. La empresa Quaker fue impulsado por un joven llamado Henry Crowell. Entonces Henry Crowell, cuando él comienza a visualizar lo que él podía hacer, comienza a inspirarse con una fuerza en el impulso de su espíritu. Su padre había muerto de una enfermedad de la tuberculosis. El padre de Henry Crowell había muerto de tuberculosis. Y cuando él tenía 17 años, también le agarró una enfermedad que lo estaba matando. Tenía 17 años y estaba muriéndose, y él pensó que también iba a morir como su padre había muerto.
Pero alguien le predicó el evangelio y le dijo que había un predicador llamado D.L. Moody. Este gran evangelista que ha inspirado a muchos predicadores. D.L. Moody, un evangelista en los Estados Unidos, por los años 1840, 50, estaba sacudiendo los Estados Unidos. Y alguien le dijo a Henry: hay un predicador, vamos para que escuches la palabra de Dios. Y a él se lo llevaron a aquella reunión. Y en ese momento D.L. Moody estaba dando un tremendo mensaje de Dios. Henry Crowell estaba ahí agonizando, estaba cerca de la muerte, pero ahí estaba escuchando el mensaje de Dios. Y D.L. Moody comenzó a soltar una palabra: ¿qué haría Dios con un hombre rendido en sus manos? ¿Qué haría Dios con un hombre rendido en sus manos? Y Henry Crowell dijo: yo quiero ser ese hombre rendido en sus manos. Yo quiero ser ese hombre rendido en sus manos. Y una palabra tocó su espíritu, y una palabra cambió su destino. Una palabra rompió la enfermedad y rompió la muerte que estaba viniendo por él. Y cuando él salió de aquella reunión, se puso a orar. Y oró así. Y fue su oración de Henry Crowell: Señor, si tienes a bien darme sanidad, yo usaré todas mis habilidades para hacer mucho dinero y sostener tu obra. Si tú me sanas, le dijo, usaré todas mis habilidades para hacer mucho dinero y sostener tu obra, sostener tu reino. Dios escuchó esa oración. Dios oyó su oración y él fue sanado. Y Dios lo sanó de su enfermedad. Y Dios lo había dotado a este joven de una capacidad, de ideas, de creatividad, de dones para hacer dinero. Tenía tantas ideas en su mente, pero a causa de la enfermedad no podía desarrollar sus dones, sus talentos y sus capacidades. Pero él oró, le dijo: si me sanas, usaré todas mis habilidades para hacer mucho dinero y sostener tu obra, sostener tu reino. Se sanó, habló con su familia, hicieron un capital y comenzaron a trabajar hasta que Dios le puso en su corazón comprar el molino de los cuáqueros. Los cuáqueros era una comunidad cristiana que estaban ubicados en distintos puntos de los Estados Unidos, como los menonitas, como los metodistas. Eran comunidades que se iban organizando. Y los cuáqueros se habían entregado a la agricultura. Y había una familia de los cuáqueros que tenía un molino. Henry Crowell fue y compró el molino. Le vino la visión de comenzar a hacer una industria de avenas, de cereales. Y comenzó él a impulsar su pequeña empresa. Y la empresa comenzó a crecer. Del primer momento que Henry Crowell le dijo a Dios: si me sanas, usaré todas mis habilidades para hacer dinero y sostener tu obra. Dios escuchó esa oración. Y este hombre que sabía que se estaba muriendo de tuberculosis, imposibilitado, limitado, que sus sueños estaban siendo ya a punto de ser enterrados y sepultados, ¿cómo Dios pudo sacarlo de los lazos de la muerte, de las sombras de la muerte? Tan solamente por una oración que le dijo: si me sanas, usaré todas mis habilidades para hacer riqueza y sostener tu obra y apoyar a D.L. Moody. Y él se convirtió en una de las columnas financieras de D.L. Moody para sostener el reino de Dios.
Y comenzó dando sus diezmos, sus ofrendas. Y el hombre siguió creciendo y creciendo, se hizo tan grande su compañía que llegó a dar el 60, el 70% de todo lo que él ganaba. Y hoy en el mundo, en todo el planeta, hoy se vende la avena Quaker. Y esa avena Quaker es de la empresa de este hombre de Dios que un día oró al Señor: si me sanas, usaré mis habilidades y mis talentos para hacer muchas riquezas. Cómo Dios levantó a alguien que se estaba muriendo de una enfermedad, cómo Dios sanó a alguien que se estaba muriendo y lo levanta, y hoy es una inspiración para todos los emprendedores y aquellos que quieran empezar un negocio. Hijos del reino, Dios nos trajo a su reino para ponernos como ejemplos de muchos. No estamos en la iglesia para calentar las bancas, no estamos en la iglesia para estar encerrados en cuatro paredes, estamos en la iglesia para influenciar, estamos en la iglesia para transformar y cambiar la vida de una nación, de un individuo. ¿Cómo una palabra pudo cambiar la vida de este joven cuando D.L. Moody estaba predicando en esta reunión? Si me sanas, usaré todas mis habilidades y mis talentos para hacer dinero. Una cosa poderosa. ¿Y qué dice el libro de Gálatas capítulo 3? El verso 29. Y aquí es donde nosotros tenemos que agarrarnos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según su promesa. Si eres de Cristo, levanta tus manos. Levanta tu mano con tu familia. Y comienza a declarar y a decir: Señor, yo soy de Cristo y soy linaje de Abraham. Y todo aquel que es de Cristo y linaje de Abraham, dice, se hace heredero de las promesas de Cristo. Henry Crowell, cuando escucha a D.L. Moody, acepta a Jesucristo como su Salvador. En ese momento se constituyó en un linaje de Abraham y activó las promesas que Dios le dio a Abraham y se activó en su vida y levantó una grande compañía. Si lo hizo él, lo podemos hacer nosotros también. Solo que tenemos que caminar en la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que representarlo. Dios tomó a Henry Crowell para ponerlo como ejemplo, para que lo represente como su embajador, que hable de Dios, que Dios bendice y prospera. La ruina, la desgracia no es el plan de Dios para nuestra vida. Tenemos que tomar esta palabra. Si me sanas, oh Dios, usaré todas mis habilidades para hacer dinero y sostener tu obra. Qué tremenda oración de este hombre de Dios. Si así pensáramos y si así oráramos todos en el tabernáculo de Dios y en todas las naciones donde están los hijos del Señor, ¿qué no haría Dios con sus hijos? El problema es que a veces nos automaldecimos nosotros mismos cuando comenzamos a hablar mal de los que ofrendan, de los que diezman. Y eso es terrible. Sacan programas para ridiculizar a la gente que diezma y ofrenda. Pero déjenme decirles, la gente podrá ridiculizarnos y podrá insultarnos por dar diezmos y ofrendas al Señor, pero nosotros seguiremos ofrendando y diezmando por nuestras convicciones de fe en el Creador y en el Salvador eterno. Y si hay gente que no quiere darle a Dios nada, pues que no lo dé, pero que no siembre el veneno para que otros no lo hagan. Dios tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas. Pero tenemos que orar como Henry Crowell. Si me sanas, usaré mis talentos,
Usaré mis habilidades, usaré mis capacidades, usaré toda mi creatividad para hacer riquezas en la tierra y sostener tu reino, sostener tu obra. Tremenda oración. Y no daba solamente el 10%, daba el 10, 20, 30, 40, 50, hasta el 70% de todo lo que su compañía producía, se lo daba al Señor. Y con esas finanzas se levantaron orfanatorios, se ayudaron a instituciones, se apoyaron las misiones, las agencias misioneras para sostener el reino de Dios. ¿Qué es lo que podría hacer los hijos de Dios si oraran como este hombre y Dios comenzara a activar sus negocios, sus empresas? Pero a veces no estamos preparados para las bendiciones de Dios, porque cuando Dios comienza a bendecir y lo poco que nos da, el diablo habla en nuestra mente y luego decimos, pero es demasiado, es mucho lo que yo le puedo dar a Dios. Y ahí cuando piensas y hablas de esa forma, se te corta la bendición y se te seca la bendición de Dios, porque dejaste que la codicia, la avaricia se impusiera ante tu generosidad y dádiva con el Señor. Dios nos ha llamado para levantarnos como ejemplo. Número 2, para proveer finanzas para tu familia. Esa es una de las razones, esa es una de las 3 razones por qué Dios quiere bendecirnos financieramente. En el libro de Timoteo capítulo 5 verso 8. 1 Timoteo capítulo 5 verso 8 dice la escritura: dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Recuerde que el plan de Dios, el diseño de Dios es bendecir a la cabeza del hogar, bendecir al hombre del hogar para que sea un proveedor de las necesidades básicas de la familia y bendecir el hogar con economía. Dios está en contra de los que no trabajan y los que no producen. Por eso que Dios le dio al hombre, lo ha dotado de capacidades, lo ha dotado de habilidades, de dones y talentos. Y Dios no acepta que en su pueblo haya falta de productividad. Dios está en contra de la pereza, Dios está en contra de la vagancia, Dios está en contra de la ociosidad. Dios jamás bendecirá al ocioso, jamás bendecirá al perezoso, jamás bendecirá al conformista limitado. Dios bendice al soñador, Dios bendice al visionario, Dios bendice al emprendedor, Dios bendice al creativo, Dios bendice al que quiere salir adelante. Dios te dio talentos, Dios te dio habilidades, no eres un inválido, Dios te dio capacidades para desarrollar, para producir, generar finanzas y traer economía a tu familia, a tu hogar y sostener el reino también. Esa es la segunda razón por qué Dios te trajo a su reino. Para que seas un proveedor de la familia. Proveas a tu hogar y que en tu hogar no falte salud, no falte educación, no falte alimento, no falte seguridad. Y que estas bendiciones puedan alcanzar no solamente a tu familia, sino a los hijos de tus hijos. Y se puede ir la bendición hasta la tercera, cuarta generación en adelante. Para eso Dios nos trajo. Por eso es que cuando Dios llama a Israel de Egipto y lo introduce a la tierra prometida, lo introduce para que ellos conquistaran la tierra que fluye leche y miel, y estamos destinados a conquistar, a poseer,
la tierra que fluye leche y miel. Pero esas tierras que fluyen leche y miel tienen tremendas murallas. Esa tierra que fluye leche y miel tiene tremendos gigantes. Porque así fue cuando Israel fue a explorar la tierra. Josué y Caleb y los 10 entran a explorar la tierra de Canaán y ellos regresan con el reporte y dice: la tierra donde Dios nos está llevando, la tierra donde Dios nos quiere introducir, efectivamente es tierra que fluye leche y miel. Y ellos trajeron la muestra de esa tierra, trajeron los racimos de uva cargándolo entre 2 varones. Hoy nosotros cargamos el racimo de uva, levantamos con 2 dedos. Ellos tenían que cargarlo. Y tal vez esos racimos de uva pesarían ¿cuánto? 20, 30 kilos o 40 kilos. Para cargarlo entre 2 personas. Imagínense que esos racimos pesara 40 kilos. Y hoy nuestro racimo, ¿cuánto pesa? Tal vez medio kilo, 300 gramos. Y usted lo levanta con los 2 dedos. El racimo que ellos trajeron como muestra pesaba 30, 40 kilos. Y cuando ellos regresan de la tierra donde Dios los estaba introduciendo, ellos dan el mensaje y dicen: la tierra es como dice Dios, pero hay 2 cosas que hemos visto que no nos gusta y no nos agrada. Hemos visto que esta gente, los hijos de Anac, hemos visto a los hijos de Anac, que sus ciudades son tremendas ciudades amuralladas, que parece que tocaran el cielo. Miren lo que están diciendo ellos. Hemos visto tremendas murallas. Y luego el otro dice: y también hemos visto a los gigantes. Y nosotros nos parecíamos al lado de ellos como langostas o como insectos o cucarachas. Miren lo que le dicen ellos. Volvámonos para atrás. Donde está la tierra de tus bendiciones, escucha lo que te voy a decir, y esto es lo que tienes que aprender. Donde Dios te quiere meter para bendecirte y para prosperarte, es donde están los gigantes y donde están las murallas. No habrá conquista de finanzas, de riqueza en los hijos de Dios, si no nos mentalizamos que tenemos que romper las murallas y que tenemos que derribar los gigantes. ¿Qué hizo Henry Cromwell para poder levantar su compañía? Él tuvo que vencer a una tremenda muralla, a una tremenda pared, a un tremendo gigante que era la enfermedad y la muerte. 2 cosas estaban detrás de él: la enfermedad que lo estaba matando y la muerte que estaba ya para levantarlo y llevárselo. Pero tenía sueños, visiones de convertirse en un empresario desde que era jovencito. Pero tuvo que vencer a 2 grandes gigantes: la enfermedad y a la muerte. Y es lo que tenemos que hacer en los días de hoy. Tenemos que levantarnos. Dios quiere convertirnos en emprendedores. Dios quiere convertirnos en productores, en generadores de riquezas y de fuentes. Pero tenemos que romper, matar la vergüenza, matar el miedo. El qué dirán. Me da vergüenza vender a Pozo, me da vergüenza hacer aquello, me da vergüenza. Vergüenza debe dar la pereza, vergüenza debe dar la ociosidad, vergüenza debe dar la mediocridad, pero no el emprendimiento. El emprendimiento dignifica al hombre. El emprendimiento glorifica el nombre de Dios. El emprendimiento, por eso que en este tiempo los hijos del reino tienen que convertirse en emprendedores, creadores de su propia fuente de ingreso. Usen las habilidades, los dones que Dios les ha entregado, porque nosotros no podemos caminar al ritmo del sistema. Tenemos que ser productores de riqueza. Y entonces ellos tuvieron que romper y entraron a la tierra prometida 40 años después. Y por eso que Dios bendijo al pueblo judío, y el pueblo judío es hoy en día es una de las potencias del mundo en tecnología y en economía.
¿Cuánto más nosotros, los hijos del reino, que tenemos la misma promesa, estamos dentro del pacto de Abraham?